Ahí está, ya estamos nosotros. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos, Magali y Alfredo. Eh, Hola. Les damos oficialmente la bienvenida a esta actividad organizada por Baja California Asesina, que es un conversatorio que también ya desde hace rato veníamos posponiendo. Queríamos ahí invitar a Magali ya desde hace un par de semanas. Alfredo, les mencionaba hace ratito, ¿no? Nos lo había estado recomendando mucho, que tenía mucho que aportarnos en cuestión a cómo hacer crecer estas infraestructuras locales para que a través de los festivales, a través de actividades formativas, la producción de cine local tuviera la oportunidad de crecer y pues ahora sí que logramos que encajara en el marco de esta celebración que tenemos de la presentación del Laboratorio de Cine Documental del Noroeste. Hoy cerramos actividades, es el último día, así que pues vamos a cerrar con broche de oro. Ya hemos compartido con los participantes, con los estudiantes, sus semblanzas, que son semblanzas larguísimas, ¿no? Muchísimos trabajos. Así que ya para dejar un poquito de lado, así como el corte académico, prefiero mejor darle las palabras para que ustedes, de una manera más personal, nos platiquen un poquito de ustedes, de su trabajo, así como un poquito de lo que representan tanto en el festival como en la asociación. Entonces, comenzamos con Magali y brincamos con Alfredo. O empiezo yo. Le voy a quitar un poquito la palabra a Magali. Hola, buenos días. No, tú adelante. Ok, como gusten, como gusten. Le voy a robar un poquito la palabra a Magali. ¿Va? Pues como lo comentas, Alex. Bueno, antes me gustaría como precisar ahí, estamos como en el Zoom como casi 80 personas y digo, bueno, esta plática se da en el contexto de generalmente vida universitaria, que es lo que hacemos con BCC Cine y este programa que tiene la universidad. Y en esta ocasión, como lo comenta Alex, pues se enmarca dentro de la inauguración de este laboratorio. Entonces, para quienes están en el Zoom, siéntanse como otras veces con la confianza de hacer preguntas mientras estamos platicando, incluso por ahí participar. Quería hacer como ese disclaimer, ¿no? Y como comentas, Alex, pues había interés de que Magali participara con nosotros. Ella pertenece a la Renace, ahorita que ella se presente. Y pues vaya, ella como otros compañeros que espero que nos puedan estar acompañando en futuras ediciones de Vida Universitaria, coinciden mucho con la circunstancia que tenemos nosotros acá en Baja California, ¿no? Y que seguramente la tiene la mayoría de quienes se dedican parcial, temporalmente o permanentemente al cine, que es, somos cineastas, docentes, generamos infraestructura, consideramos nuestra región, empoderamos lo que Magalia llama miradas locales, que tiene un festival que se me hace bastante chido y que ahorita nos va a platicar. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Magali llama algo el emprendedora cinematográfica. Entonces, me da mucho gusto que Magali nos pueda acompañar el día de hoy. Y pues, platícanos un poquito, Magali, ¿no? de esta figura, porque ella es realizadora, tiene directora de miradas locales, emprendedora cinematográfica, pertenece a Renace también, entonces, es representante regional para la región 4, donde se ubica el Estado de México. Pero bueno, después de este breve así presentación, Magali, cuéntanos de ti. Hola chicos, estoy viendo acá las cámaras apagadas, solamente hagamos antes de empezar como una pequeña dinámica, si me lo permiten. Quien esté disponible, quien quiera, o sea, quien ande en una zona que se sienta como, préndame tantito las camaritas nada más para hacer unas preguntitas y yo poder más o menos tener el contexto de ustedes. Entonces, quien esté disponible, como les digo, o que ahí se puedan acomodar más o menos, préndanme sus camaritas tantito. Bueno, ya ahí está Marla. Fulvio, muchas gracias. Arlo. Quienes tengan cámara disponible, o sea, quienes lo puedan hacer nada más rápido y luego ya si quieren las vuelven a apagar. Muchísimas gracias a quienes están prendiendo sus cámaras.
Me gustaría que de quienes tienen las cámaras prendidas en este momento, que puedan alzar la mano y que me digan quién de su familia cercana, de su núcleo cercano, se dedica al tema de la cultura y el arte. Yo tengo entendido que quienes están aquí presentes son los chicos que integran a la licenciatura de estudios cinematográficos o cinematografía, vaya. Pero me gustaría saber en ese contexto, ¿quiénes de ustedes en su familia tienen un entorno así, que se dediquen a la cultura o al arte? Levanten su mano. 1, 2. Ok, de quienes tienen sus cámaras prendidas, solamente 2 personas levantaron la mano. Bueno, déjenme checar acá en las demás páginas. 2, parece que solamente 2 personas. Ok, ahora, ¿quiénes específicamente se dedican al cine? 1, ok. De su familia, de sus papás, papá o mamá, ¿quién tiene una profesión como entre comillas que llaman normal? Médico, abogado, maestro, ingeniero. Ok, 1, 2, creo que aquí la mayoría. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10, un montón. Bueno, es la mayoría. Y ahora, ¿quiénes de sus papás se dedican a algún oficio? Zapateros, fontaneros, comerciantes, etcétera. 1, ok, 2, 3. 3 personas. Bien. Actividades primarias, el campo, por ejemplo, la minería, ganadería. Ok, ya no, ya de eso, uno levantó la mano, 1. Perfecto. Muchas gracias por hacer esta dinámica conmigo. Quería justamente contextualizar quiénes hoy en día, que estamos en el 2020, se dedican al tema de, en este caso, la cinematografía, pero dentro de su contexto, qué tan cercano había estado para ustedes. Y para mí esto es importante porque justamente así quiero iniciar. Yo, como muchos de ustedes que vi, mis papás en específico no se dedicaban al arte ni a la cultura, nada que ver. Mis papás son profesores, ambos, y su top máximo para mí era que yo fuera una muy buena estudiante de excelencia, que sacara buenas calificaciones y que me dedicara a algo, pues, normal, ¿no? Cuando se atravesó este tema del cine, que ya llegó justo cuando yo estaba terminando mi licenciatura, porque yo estudié comunicación, fue así como de, bueno, ¿qué le pasa, no? ¿En qué momento se va a morir de hambre? Que eso creo que ya quizás, espero, esté cambiando las mentalidades, pero no me quiero imaginar qué pensaron sus papás, a quienes ustedes levantaron la mano, que se dedican a algún oficio o que se dedican al campo, ¿no? En su contexto, eso está muy alejado, muy, muy alejado. O sea, ¿cómo ustedes iniciaron o decidieron estudiar? Me parecería muy interesante justamente escucharlos. ¿Qué fue cuando le dijeron a sus padres? O simplemente, ¿cómo se les ocurrió que era una posibilidad de vida para ustedes? Porque hoy en día muchas personas que se dedican al campo o a algún oficio, como lo dije, zapateros, comerciantes, etcétera, no ven eso como sus posibilidades de vida, el cine, porque quién sabe quién nos inculcó o quién nos enseñó, o no lo sé, que por allá algunas personas que son como dioses o los elegidos, solamente ellos pueden ser cineastas, ¿no? Acá, por ejemplo, yo soy del centro, yo soy del Estado de México. Yo todavía provengo de una generación, mi papá todavía le tocó el tema de sembrar, ¿no? Del campo. Yo recuerdo chiquitita que me llevaba cuando tenía que sembrar o cuando tenía que, o sea, como todo ese contexto yo me lo sé porque yo de chiquita lo acompañaba. Mi familia, por parte de mi mamá, todos los hombres, ella es de Michoacán, todos los hombres de su familia son, bueno, ya no, pero son inmigrantes en Estados Unidos. Algunos ya tienen la nacionalidad, pero todos los hombres se fueron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, les estoy hablando de este contexto porque les quiero platicar justamente de dónde viene mi pensamiento, ¿no? No es de gratis que yo piense así porque sí, ¿no? Para mí es analizar justamente todo este contexto y ver en qué momento estamos parados y cómo podemos caminar hacia donde me gustaría, ojalá que algún día llegara ese momento, en donde todos tuviéramos la posibilidad que si algún día se nos ocurre ser pintores, bailarines, trabajar en cualquiera de la rama de las artes, lo podamos hacer y que no se vea como simplemente un grupo de personas, las elegidas, son quienes se pueden dedicar a eso. Y eso proviene por dos pensamientos, yo creo,
no lo puedo asegurar, pero yo creo que proviene por dos pensamientos. Uno, en donde esas personas o se mueren de hambre o tienen los contactos, el dinero, el poder para poder posicionarse con un buen nombre en esos temas de la cultura, ¿no? Porque no cualquiera puede llegar. Y para mí, ojalá que este asunto del cine pudiera ser como si tú le dijeras a tu papá, voy a ser médico. Ah, pues voy a estudiar cine. Pero para que podamos llegar a eso, existe un trayecto muy grande que tenemos que recorrer. Y eso es desde nuestro contexto, hablemos desde el macro, nacional, desde ahí, desde el nacional, en que todavía en nuestro país existe mucha desigualdad social. Y hay algunas necesidades básicas que mucha gente todavía ni siquiera puede cumplir o cubrir, mejor dicho. Vestido, alimento. Cosas tan básicas, todavía hay mucha gente que lo sufre y lo carece. Entonces, a quienes estuvieron conectados unos minutitos antes de iniciar formalmente, quizás me escucharon decir que justamente con esas personas, yo creo que quienes tenemos un poquito más de oportunidades, un poquito más quizás de conciencia, la idea es tomar de la mano y jalarlos, ayudarlos, venir con, o sea, que todos vayamos juntos, que intentemos ir hacia allá, porque si no, de otra manera, se van a seguir alejando estas desigualdades, ¿no? O más pobres o más ricos. Y creo que justamente estamos en el momento en el que podemos hacer que eso avance, que podamos avanzar hacia ese camino. Cuando ustedes, yo creo que ya se insertaron en el cine, ya muchos profesores les debieron de haber platicado el tema de, pues, cómo se vive realmente. Y si no les han platicado, seguramente ustedes se habrán podido dar cuenta de cómo es el cine. Ustedes tienen una cuestión muy particular porque están justamente ubicados ya a un pasito de Estados Unidos. Entonces, su contexto regional es sumamente importante para poder entender en dónde están parados. Yo lo hablo desde mi contexto, que es Toluca, la capital del Estado de México, un estado que está abrazando a la Ciudad de México. Y justamente por esa posición tan particular, lo que pasa acá en nuestro estado, o lo que pasaba hasta hace algunos años, era que toda la energía de gente que tenía la idea de estudiar o de trabajar en el cine se iba a la Ciudad de México, porque nos queda a una hora la capital nos queda. Entonces, muy pocos o prácticamente nadie se quedaba, todos se iban. Entonces, esa fuga de talento, esa fuga de energía, la absorbía la Ciudad de México, y desde hace algunos años ya la Ciudad de México se está desbordando de gente, desbordando de energía, desbordando de todo. Entonces, cuando yo empecé a inclinarme y decir, bueno, ¿a qué me quiero dedicar realmente? Porque como les platico, yo estudié comunicación en la Universidad Autónoma de acá, del Estado de México, pero ya casi para terminar la carrera encontré en el cine una herramienta perfecta. Dije, wow, ¿qué es esta brujería? Casi, ¿no? ¿Qué es esta magia? O sea, que nunca me había sentido con los ojos tan abiertos como cuando me di cuenta de todo lo que era capaz el cine, porque el cine, eso es muy importante, el cine no solamente es arte. De hecho, antes el cine de ser arte es ciencia. ¿Por qué? Porque con los hermanos Lumière, si a ellos les atribuimos el cine o la creación del cine con el cinematógrafo, surgió de una interrogante científica. Ellos querían llevar más allá la fotografía. Entonces, primero todo parte de una interrogante científica. A continuación, cuando ellos querían guardar este experimento para ellos o para su círculo de científicos, de compañeros del medio, pero en algún momento lo deciden abrir a la sociedad, y la sociedad entra y paga estos céntimos por ver las vistas, en ese momento se convierte en entretenimiento y comercio, porque se está comerciando con ello. Entonces, antes de ser arte, primero es ciencia y después es entretenimiento y comercio juntos. No hay que olvidar cuáles son las variables o el ADN de donde nos estamos dedicando nosotros. Y a mucha gente se le olvida. Mucha gente solamente quiere ver el cine como arte y punto. Y yo creo que no. O sea, el cine, cuando se le denominó séptimo arte, viene hasta casi 15, 10 años después, con Ricotto Canudo, que fue el primer
crítico cinematográfico italiano, en donde en su manifiesto de las 7 artes dice, el cine incluye a las 6 artes previas y existentes, por lo tanto es el 7º arte. Y en ese momento, cuando empiezan las vanguardias, es cuando la gente voltea a ver al cine y dice, a ver, vamos a experimentar a través de esto. Recuerden, los pintores, ¿no? Como el dadaísmo con los pintores, cuando el dadaísmo tiene que ver con el ritmo, ¿no? En la imagen. Cuando ven el cine, pues el cine ya era la imagen en movimiento. Entonces empiezan a experimentar por ahí. Entonces, en esta experimentación, la gente, porque en ese entonces el cine era para el pópulo, era para la gente que iba a ver las vistas en las ferias, en los Nickelodeons, en los cafés, que era donde asistía la gente del pueblo, la gente de la alta alcurnia, o la gente de alcurnia, veía al cine como pues, un entretenimiento de gente pues, del pópulo, de eso, ¿no? Entonces, ni siquiera lo pelaban. Lo que era entretenimiento para ellos era la ópera, ¿no? Era a lo menos el teatro, pero no el cine. Pero empieza todo a cambiar, ¿no? Cuando les estoy dando como toda esta introducción, porque voy a llegar al punto, ¿no? Cuando en la Segunda Guerra Mundial se da cuenta, recuerden que en el periodo de entreguerras, estamos hablando, la Primera Guerra Mundial fue en el 14 al 19 y luego la Segunda del 39 al 45. En ese periodo, de repente el cine ya se había potencializado infinitamente, ¿no? Ya existía Hollywood como lo que hoy lo conocemos como la meca del cine y se seguía posicionando y seguía arrasando. Llega la Segunda Guerra Mundial y se dio cuenta pues la ultraderecha del mundo en ese entonces, que el cine era una herramienta poderosísima para mover conciencias, ¿no? No es de gratis que el ministro de propaganda nazi, Goebbels, encontrara justamente en el cine una herramienta para poder esparcir su ideología. Igual en Italia, ¿no? Esto siempre lo cuento cuando yo doy clases, por si no tenían esos como datos que fueron relevantes para mí cuando yo los empecé a conocer, cuando yo empecé a clavarme para leer e investigar. El primer festival de cine en el mundo fue el Festival Internacional de Cine de Venecia, la Bienal, pero no se creó para hacer una plataforma para todas las cinematografías mundiales y darle la oportunidad a otros cines y que no siguiera acaparando a Estados Unidos. Era lo que según ellos decían, ¿no? Pero lo que estaba sucediendo al interior era que políticamente se dieron cuenta que el cine era una herramienta en ese momento muy relevante en donde podían esparcir sus ideologías, fascistas, de ultraderecha, lo que ustedes quieran. Y entonces es cuando lanzan la primera edición, la gana uno de los países de ultraderecha, no recuerdo si fue el mismo Italia o quién fue, pero para la segunda edición, cuando ya asiste a la segunda edición de la Bienal, el ministro de propaganda nazi, que es Goebbels, asistió con la película Olimpia, que fue, recuerden, esta película Olimpia fue la primera película que grabó los Juegos Olímpicos contemporáneos, como hoy los conocemos, y con esa película ellos venían representando a Alemania, ¿no? Que quienes ya hayan analizado esta película se pueden dar cuenta que, pues sí, es una oda al nazismo, ¿no? A decir, nosotros los arios y toda nuestra fuerza, lo que tenemos, etcétera, competían contra la primera película animada, que fue Blancanieves y los 7 enanos, de Disney, fue la primera película animada, y competían contra una película francesa que no me acuerdo. Ganó Olimpia, y ahí es cuando todos los reflectores empiezan a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, no, dar un premio, como hoy lo que se sigue haciendo en los Oscar, en los BAFTA, incluso aquí en nuestro país, dar un premio no significa dárselo a la mejor película. Hay un mensaje político y social que se está dando cuando se le denomina a una película la ganadora de cierto certamen. No es porque sea la mejor película realmente, ¿no? El que haya ganado este año que pasó, el que haya ganado Parasite con Bong Joon-ho, no significa, obviamente es una obra maestra, obviamente lo es, pero hay detrás de ello un significado político y social muy importante, ¿no? Y bueno, regresando nada más para retomar en este contexto histórico, es ahí justamente cuando los países
digamos que de la oposición, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, deciden, ¿no?, qué vamos a hacer ante la Bienal, ante el Festival de Cine de Venecia. Y es ahí cuando surge su ir en contra de este festival, y es cuando crean el Festival de Cannes. O sea, ustedes pueden entrar al Festival de Cannes y ver sus inicios y cuál es, desde sus palabras, cómo es cómo es misión, visión, objetivo, todo eso. En la propia página del Festival de Cannes dice expresamente: nosotros surgimos en contraposición del Festival de Venecia. Y hasta hoy en día, pues por eso se traen pique. O sea, todavía incluso hoy en día no pueden limar asperezas, porque así inició como una rivalidad entre Cannes y Venecia, ¿no? Entonces, fue así que en ese momento también recuerden cómo los Estados Unidos decidió mandar a hacer películas para que la gente, sus pobladores, la gente de Estados Unidos, que no estaba de acuerdo en ir a la Segunda Guerra Mundial, a través de estas películas en donde ensalzaban, ¿no?, la energía patriótica de aquellos que decidían apuntarse e ir a luchar por su país. Entonces, como a través de estas películas ellos salían literal de las películas y se iban a registrar para ir a pelear por su país en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de todas estas cosas, dije, wow, o sea, el cine es hermoso, porque eso no solamente es arte, no solamente es entretenimiento, el cine es muchísimas cosas. Puede ser una herramienta didáctica y, para mí, lo más importante, una herramienta de reconstrucción del tejido social. Para mí eso es. Y eso yo lo hablo desde mi perspectiva. Ustedes tienen que decidir por qué están haciendo cine. Y creo que es ahí en donde, cuando encuentren el por qué están haciendo lo que hacen, van a encontrar su diferenciador. Y creo que es ahí cuando la gente empieza a encontrar su propia voz, que seguramente ya han de haber escuchado un montón esto, que los directores dicen, encontrar mi propia voz, saber yo qué quiero hacer, cómo quiero dirigir. Es cuando se empiezan a distinguir o empiezan a, pues sí, a desarrollar su propio estilo, y entonces entrar como en estas categorías de cine de autor, porque hay ¿cómo se le denomina? Una forma manierista de hacer el cine, una manera que tienen, pues, ¿no? Y bueno, entonces yo hago este contexto porque mi formación es como comunicóloga, y yo en el cine encontré la herramienta perfecta para comunicar. Esa es mi perspectiva, y cuando yo les esté hablando de lo que les estoy contando desde mi contexto social, familiar, que mis papás son profesores, que la familia de mi mamá se fueron a Estados Unidos porque no tenían los recursos, que mi papá trabajó en el campo, yo les estoy hablando desde esta perspectiva, desde cómo yo veo el mundo, ¿no? Entonces, cuando considero y de repente digo, a ver, ¿te cae que tú quieres hacer películas? O sea, por azares de las circunstancias, yo muy rápido entré en el cine. Digo muy rápido porque la primera película que trabajé, pues fue una película, ¿no? Y fue una película, pues ya formal, con apoyo de Fidecine, de Ficine. Me tocó hacer carpetas para el proyecto. Se exhibió en festivales, en la Cineteca, etcétera, ¿no? Entonces, yo entré muy rápido. Y cuando ya me tocó entrar tan rápido, me tocó ver muy de cerquitita charlas de cineastas, escucharlos, ¿no? Escucharlos, y yo solamente decía, ok, ¿neta te cae que tú quieres hacer esto? Porque lo que yo veía eran dos cosas: que efectivamente la gente que estaba ahí había llegado, porque eso fue lo que a mí me tocó ver, lo aclaro, no quiero decir que es así, pero lo que a mí me tocó ver fue justamente decir, estas personas vienen de familias con mayores recursos, vienen de otro contexto que no es el mío. Si yo quiero hacer cine, ¿de verdad voy a poder? Y de pronto cuando yo ya estuve ahí, dije, ¿vas a hacer cine, sí o no? Porque esto ya estuvo padre, como un experimento, ya te la pasaste bien un rato, pero ¿le vas a dedicar lo que se necesita hacer para ser cineasta? Y ahí llegó un momento en donde tuve que parar y analizar todas estas circunstancias, ¿no? Y de repente dije, bueno, tengo muchos contras, pero los pros que veo son demasiados. O sea, tan sencillo como el primero, que era, yo de verdad me sentía realizada
haciendo lo que tuviera que ver con cine. O sea, llámese dando clases, talleres, conferencias, produciendo, dirigiendo, lo que fuera, a mí me hacía realmente muy plena. O sea, todas mis habilidades se potencializaban e incluso salían habilidades que yo no conocía de mí misma. Entonces, de pronto dije, esto es lo que había buscado por muchísimo tiempo y por fin lo encontré. Y dije, y creo que eso en especial, nada lo compara contra que yo tenga que ir contracorriente. Si es que necesito hacer contactos, yo veré la forma, cómo los haré. Si yo necesito dinero, yo veré la forma, cómo lo conseguiré, pero no voy a dejar que eso me detenga. No voy a dejar que la sociedad dicta que solamente unos cuantos tengan la posibilidad de hacer cine. Y entonces dije, es el momento de hacer cine, porque ¿cuál fue otra de las cosas que yo vi como a favor, ¿no? Yo vi a favor que era una oportunidad, porque yo en el cine mexicano no me sentía identificada. Yo las películas que veía del cine mexicano de pronto se polarizaban, o eran estas películas que ganaban en festivales, que hablaban de narcotráfico, de violaciones, y yo no digo que no exista, o sea, creo que es importante decir, conocer, reconocer nuestro contexto, pero es más importante decir, existe, ya lo retraté, ¿qué voy a hacer con eso? Esto no se puede quedar solamente en cine de denuncia. ¿Qué hacen? A mí me choqueó muchísimo cuando una película, que no voy a decir cuál, obviamente, nominada como mejor película extranjera, una película mexicana que habla de narcotraficantes, estuvo nominada al Oscar, y yo estuve ahí en una presentación especial aquí que hubo en Toluca, y al final de la sesión se le acercaron reporteros a preguntarle al director, y bueno, ¿tú tienes alguna postura, alguna posición ante esto? Y él dijo, no. Mi único trabajo es difundir, representar lo que está sucediendo en mi país. Y ahí fue cuando yo me fui para atrás y dije, no lo puedo creer. O sea, no puedo, porque ustedes saben que para hacer una película, así sea de ciencia ficción, tiene que haber una investigación muy profunda. Y la gente que hace, o sea, que se dedica justamente de una manera comprometida con lo que hace, si estás hablando de una película de narcotráfico, te metes muy profundo de conocer cómo son estas personas, de cómo son las personas que son, entre comillas, las víctimas, o sea, te metes en ese mundo y para mí fue como muy choqueante decir, ¿cómo es posible que esta persona no tenga una postura? O sea, está viendo la situación. Y yo no quiero decir que con esto que estoy diciendo, que tenga que decir, los narcotraficantes son los malos. No me refiero a eso. Me refiero a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que está sucediendo en mi país? ¿Qué hacemos con esto que me está afectando? Quizás a él no directamente, pero como yo les digo, tengo familia que es de Michoacán, ¿no? O sea, a mí de alguna u otra manera sí me afecta, ¿no? Entonces es como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que está pasando en nuestra sociedad? ¿Retratarlo? Ok, pero creo que no se puede quedar así. Y es cuando yo dije, este cine de denuncia creo que ya fue suficiente. Creo que hay que dar el siguiente paso, hay que hacer un cine de propuesta, no solamente de denuncia. Es con esto que yo estoy viviendo, con esto donde yo me estoy implicando activamente como un agente, pues como un ciudadano básicamente, yo qué estoy haciendo desde donde estoy, ¿no? No me puedo quedar justamente solamente como la víctima o como pedirle al gobierno que haga y que actúe, yo qué estoy haciendo. Entonces yo dije, bueno, creo que ahí hay algo que hacer y por el otro lado, pues que existían estas películas que eran películas de comedia en cualquiera de sus vertientes, familiar, para adolescentes, romántica, etcétera. Y digo, ok, de pronto estoy viendo como estos dos polos y no hay nada como en el centro. Me encantaría hacer algo que estuviera ahí en el medio, ¿no? Entonces, dije, creo que tengo algo que decir, ya encontré qué es lo que tengo que decir y voy a ir hacia eso, ¿no? Porque les digo, yo no me veía retratada y creo que eso es algo muy importante del cine, que nos debemos sentir identificados, retratados. Por eso, honestamente, independientemente de cómo haya llegado Yalitza a donde está en este momento,
a mí me parece maravilloso que haya tomado la oportunidad para decir, yo la sigo en las redes, ¿no? En YouTube, en todas sus redes la sigo, veo sus videos, y ella genuinamente tomó la bandera de decir, es que a mí me sorprende todo esto porque yo jamás me vi en el cine, o sea, yo jamás vi a una persona de mi color, de mis rasgos, y yo no sabía que podía hacerlo. Y ya me di cuenta de lo poderoso que es estar en el cine y tener como una visibilidad. Y yo quiero decirle a la gente que es como yo, que sí se puede, ¿no? Que ellos también pueden estar aquí. Y creo que estar conquistando todos esos espacios nos debe de llevar al punto en donde, como algunos cineastas dicen, yo creo, equivocadamente, no digo que lo hagan quizás a propósito, pero escuchen esta frase, ¿no? Yo les doy voz a los que no tienen voz. Hay un montón de cineastas que los he escuchado decir eso, de sus documentales principalmente, o de algunas ficciones, y para mí también es muy choqueante escuchar eso porque digo, a ver, ¿cómo? Cuando tú dices algo así, estás hablando como desde una postura medio colonialista. Él no puede, entonces yo sí, por eso lo hago visible. Y para mí es como de, a ver, todos tenemos voz. Si no nos quieren escuchar, eso es punto y aparte. Pero todos tenemos voz y deberíamos tener la oportunidad de poder decir lo que queremos. Entonces, para mí es muy importante porque hoy no solo en día me parece que necesitamos ser retratados, sino que nosotros mismos estemos retratando lo que nos está aconteciendo, porque solamente nosotros somos quienes conocemos cómo nos sentimos, cómo nos afecta. Aunque venga una persona y esté con nosotros y conviva con nosotros, quizá lo va a entender. Y me parece maravilloso que se ponga en una posición empática y que retrate eso. Creo que también es loable en ese sentido, pero también desde esa postura sería relevante entonces pasarle la estafeta y a estas personas decirle, te toca a ti, yo te ayudo para que tú puedas expresarte y no ser quien te dé voz, sino más bien quien ayude a que esto se difunda mucho más, ¿no? Esa voz que sea mayormente replicada, no que me des voz. Creo que desde ahí tendríamos que justamente empezar a cambiar esta postura. Y de ahí justamente nace Miradas Locales. Perdón por dar todo este contexto para llegar hasta aquí, pero era importante, ¿no? Miradas Locales es un festival de cine que este año cumplió su 6ª edición y que yo comencé como un pequeño evento, chiquitito, ¿no? Hace 6 años, en el 2015, cuando yo ya había también hecho otro festival y había tenido como cierta experiencia, me di cuenta que lo importante era, aquí por ejemplo en Toluca específicamente, había varios chicos que ya habían estado seleccionados con sus obras en algunos festivales nacionales e internacionales, e incluso habían ganado premios, pero que en Toluca, en su ciudad o en su estado, no los conocían. Y dije, ¿cómo es posible que en otros lugares los reconozcan y aquí ni siquiera sepan quiénes son o qué hacen? Entonces abrí este festival que inicialmente empezó como una pequeña muestra de cine local y con el paso del tiempo mutó a ser un festival con categorías sin competencia, ya mucho más grande, y creo que hemos crecido exponencialmente, ¿no? Como, además, nuestro público, que es el público de Toluca, del Estado de México, específicamente el de Toluca, de pronto es muy frío. No sé si conocen la región acá, pero nosotros tenemos un volcán. Entonces, por el mismo contexto también climático, nuestro clima hace que nosotros de pronto seamos personas muy frías. Y de pronto el tema de la cultura acá no es tan grande, de pronto no hay tanta oferta cultural como en la Ciudad de México, por ejemplo, que en la Ciudad de México no solamente el gobierno hace actividades culturales, sino que los mismos ciudadanos hacen sus propios colectivos, crean sus propias asociaciones y hacen eventos, ¿no? Hay algunas zonas en donde literal, en la misma cuadra puedes encontrar el laboratorio cultural de no sé qué, la casa de arte, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces acá se le carga muchísimo a solamente el gobierno. Y bueno, ellos hacen lo que, pues,
tienen, lo que pueden hacer y lo que pues, pueden hacer también, ¿no? Entonces, como ofertas desde el ámbito ciudadano hay pocas todavía. Entonces, esto a nosotros nos ha tomado tiempo, pero yo creo que ha sido muy, muy gratificante porque la gente se está identificando con algo, encontrar una identidad, creo que también es relevante porque nos ayuda a entender quiénes somos y también qué queremos de la vida. Eso es sumamente relevante. Ustedes que nacen, o no sé si todos hayan nacido ahí, pero por lo menos hoy están en Baja California y les digo, tienen a Estados Unidos ahí a la vuelta de la esquina, y les queda mucho más alejado la Ciudad de México, que es en donde acá todo se concentra con producción cinematográfica, pues quizás muchos piensan o tienen el pensamiento más como la onda hollywoodense, ¿no? O sea, como hacer películas de este estilo, de este tipo, y es como otro mundo. Y eso también creo que es lo enriquecedor de nuestro país, que tenemos una diversidad y una pluralidad amplísima que no necesariamente todavía se ve reflejada en el cine. Y me refiero a historias, no solamente pues, en donde se vea pues, gente o una diversidad, sino también desde la producción, desde quién lo hace. No sé si ustedes ubiquen a Ángeles Cruz. Ángeles Cruz es exactamente del mismo pueblito que Yalitza Aparicio, solamente que Ángeles tiene una carrera pues con muchos años más de trayectoria. Ella empezó como actriz y hoy en día es directora, ¿no? Tiene unos cortometrajes hermosísimos. Nosotros lo trajimos acá a Toluca en la 3ª edición, si mal no recuerdo, a dar una masterclass. Ángeles viene de Tlaxiaco, Oaxaca. Ángeles Cruz tiene un cortometraje que se llama La Carta, otro que se llama La Tiricia, Arcángel, etcétera, pero en específico les recomiendo vean en Filmin Latino, si no lo han visto, en Filmin está La Carta y La Tiricia, pero La Carta es una historia de un par de chicas pues del pueblito, de ese mismo pueblito, bueno, de un contexto rural mexicano, y tienen una conexión, un amor prohibido, porque ambas se gustan, bueno, se quieren, no trasciende el gusto solamente, y entonces por el contexto social en el que todavía tienen un pensamiento, pues digamos que alejado de ciertos entendimientos más contemporáneos, pues es prohibidísimo, ¿no? Y yo este cortometraje lo pongo en mis clases y de repente me dice una chica, no tenía ni idea que esto podía estar pasando. O sea, es feminista y toda la onda y etcétera, y dice, nosotros solamente vemos en nuestro contexto y las relaciones lésbicas, homosexuales, para nosotros se nos hacen ya muy normales todavía. Las que no son tan comunes, pues quizás tienen otro tipo de tratamientos, pero no me había puesto a pensar que justamente en esas comunidades también se da. Y digo, claro, porque, o sea, nos centramos en nuestro mundito, y el tener tan pocas referencias hace que las historias se centren en solo unos temas. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestro país todavía, aún, ¿no? Que como todavía no se abre, la mayor parte de las veces, pues van a encontrar cierto tipo de películas. Yo me atrevo a decir, que a lo mejor esto no sé ustedes qué piensen, pero yo me atrevo a decir que justamente por eso hubo todo este revuelo con la película más reciente que ganó en Venecia, de este director, ni siquiera voy a decir el nombre ni de él ni de la película, pero de este aclamado director con la película Necesaria. Justamente por eso hubo tanto revuelo, porque el cine no se trata solamente de historias, el cine se trata de qué estás diciendo con lo que estás retratando. Y si tú pones a un personaje así como de una manera, y si pones al otro de otra manera, que eso fue justo lo que me pasó a mí, no solamente con este cineasta, sino con quien fue su tutor, su maestro, yo veía sus películas y yo decía, eso yo no soy, ¿no? O sea, yo decía, porque la mayor de las personas
la mayoría de las personas que yo veía sus películas y yo decía, pues ganará festivales en el mundo y todo, pero si nadie se está dando cuenta que todos los mexicanos de tez, de mi misma tez que pone, o son borrachos, o le roban no sé qué, y yo digo, yo no soy así, mis papás no son así, mis hermanos, o sea, ¿saben? Entonces, yo lo único que digo es, tendríamos que estar dándole la oportunidad a que más voces digan lo que tienen que decir. Y miradas locales es eso. Miradas locales es tú que eres del Estado de México, que a lo mejor vives en el norte, en un pueblito, como acá les dicen, no sé si allá en Baja California también exista, pero acá les dicen pueblos mágicos. Si tú vives en el norte, en un pueblito mágico, en el sur, en alguna ranchería de nuestro estado, que hay muchísimas rancherías, o eres de la zona conurbada, que acá le dicen, yo olvidé cómo le dicen, pero la zona conurbada siempre es como, eso, como la periferia, como los marginados, ¿no? Lo que les suelen decir. O del centro, si eres de la capital, a nosotros, a este festival, le importa qué estás diciendo y qué tienes que decir tú, porque a lo mejor hay algo que no estamos viendo que tú sí, y eso es a lo que a nosotros nos importa. Y creo que esas voces tan auténticas, tan originales, hacen que sean muy relevantes o que sean relevantes, interesantes para otros ojos, ¿no? Que ya se sale como de lo común que estamos viendo. Y es ahí en donde entra, que yo estoy maravillada que lo hayan hablado Guillermo del Toro y Cuarón cuando hicieron esta pequeña charla, esta plática acerca de la película Ya no estoy aquí, y abordaban el tema de lo local. Y yo dije, esto para mí es así un regocijo puro y absoluto, porque dos grandes de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino del cine mundial, están hablando de lo local, están hablando de por qué es importante y de por qué es relevante voltear, retratar y llevar estas historias al cine, a la pantalla, porque estas historias son realmente las que hoy en día tienen mucho que decir. Estados Unidos, yo creo, es solamente mi postura, Estados Unidos, lo que en el momento en el que está es que ya están secos de creatividad, están secos de poder generar nuevas cosas, porque lo único que vemos son la película 2, 3, 4, 10, 20 del título tal, o la película súper exitosa y taquillera, pero ahora con el personaje femenino. Yo digo, pero hay un montón de historias todavía que le puedes crear a estos personajes femeninos, ¿por qué no te creas una? O sea, hay un montón de cosas que hacer, y es ahí justamente en donde yo creo que nosotros en México tenemos una gran oportunidad, más ustedes que están ahí, les digo, a la vuelta de la esquina, de poder generar estas historias tan, no solamente personales, pero tan únicas, que hacen que sean atractivas para otras personas, pero no desde un morbo, porque eso es importante, no desde el morbo, o sea, siempre dándole justamente el respeto y el valor. ¿Y quién hace eso? ¿Quién le da respeto y el valor a sus historias? Pues si tú las cuentas, porque obviamente son tuyas, tú no vas a ver con este morbo a las personas que tú quieres o de las que te rodeas, ¿sabes? Entonces, creo que ahí tenemos una muy importante oportunidad. Les voy a presentar muy brevemente un poquito de lo que tuvimos en nuestra edición de este año. Avísenme si ven mi pantalla, por favor. Claro, el morbo y la salida fácil, alcancé a leer eso. Gracias, exacto, es la salida facilísima. Seguramente también ustedes escuchaban hablar de la pornomiseria, algo que muchos cineastas de nuestro país estuvieron explotando hasta el cansancio, y la verdad, qué flojera. O sea, qué flojera. Bueno, aquí estoy yo presentándoles la pantalla. Esto es un poquito de lo que nosotros estuvimos, fue mi imagen este año, pero lo que les quiero presentar es este mapa en especial. Miren, les presento a mi estado, este es mi estado, este es el Estado de México, así lo pueden ver. Nosotros hacemos un registro. Llevamos un registro porque eso queda como memoria de cómo va evolucionando el cine en el Estado de México. Y aquí lo que nosotros vemos es, estamos checando qué municipios están produciendo, quiénes están contando historias. Todas las personas que se inscriben en nuestro festival tienen que comprobar
que nacieron o viven actualmente en el Estado de México y en qué municipio, para que nosotros podamos realizar este mapa. Esto que ven aquí, esto es la Ciudad de México. Por eso les digo que el Estado de México abraza a la Ciudad de México, porque estamos rodeando a la Ciudad de México. Esto que ven aquí es Toluca, yo es aquí de donde soy. Vean, prácticamente todos los municipios que rodean a la Ciudad de México inscribieron cortometrajes y están participando con nosotros, con unos desde 6, que tienen 6 cortometrajes, hasta 1 por lo menos, ¿no? Nosotros tuvimos este mapa, esto se le podría llamar la periferia del estado, la periferia también de la Ciudad de México, municipios conurbados. Aquí al norte tenemos a este pueblito mágico que es Aculco, tenemos aquí a Toluca, la capital, Metepec, estos municipios que son del centro, y tenemos también al sur, ¿no? En este caso es Tonatico. Y aquí por lo menos sí registramos más o menos de estas zonas de nuestro estado, pero ¿qué está pasando por acá? Por ejemplo, acá, pues nadie hizo nada, están como súper olvidados. En esta edición también lo que nosotros hicimos fue tener esta masterclass con Nicolás Celis, que la masterclass que tuvimos se llama ¿Cuándo vale la pena producir una película? Y él se centra, habla mucho justamente de películas que tengan una visión personal, que tengan algo muy, muy particular que pueda hacerse global. Y creo que eso es también hacia donde tenemos que estar yendo, ¿no? Tuvimos nuestro estado invitado que fue Nuevo León, nos hablaron de su cine, cómo está conformado desde las políticas públicas hasta la manera de hacer cine. Tuvimos una mesa muy importante que fue descentralización y desarrollo del cine, caso Estado de México, es decir, cómo podemos hacer que nosotros también en nuestro estado jalar toda esa energía, o mejor dicho, evitar que se fugue y que se mantenga acá en el estado. Platicamos con varias personas. Esta, que fue para mí una de las más relevantes y que yo más esperaba, que se llama Hacer cine en la periferia. Y estos fueron directores que se encuentran justamente en municipios de la periferia, que, como les digo, les llaman los marginados. Y justamente lo que coincidían era en que la gente que venía de la Ciudad de México a sus municipios los retrataba desde una visión así, como los marginados, ¿no? Como los pobres, como los que hay pobrecitos, como ya onda pornomiseria. Y ellos hablaban que justamente hacían lo que hacían porque era importante retratar sus historias para poder cambiar el contexto, el sentido, decirle a los chicos también de donde ellos son, también tú, si quieres, puedes hacer cine, ¿no? Esta también que tuvimos a Enchufe TV, al director de Enchufe, que nos habló justamente de la producción audiovisual, cuál es el presente de la producción audiovisual, y justamente hablamos del tema de lo local a lo global. Yo eso es algo que también traigo ya desde hace algún tiempo. Tuvimos al Cine de Ecuador y bueno, algunas otras actividades. Pero para mí era importante como mostrarles ese mapita y un poco compartirles qué era lo que nosotros estábamos hablando al respecto. Y creo que ya me extendí mucho. Alfredo, si quieres intervenir para guiarme ahora hacia donde me voy. No te preocupes, digo, pues está perfecto. Justo esa era la intención, mi participación. Yo lo pensé un poquito más como vinculante. Entonces, no te detengas, Magali. Creo que sí, bastante importante lo que nos estás compartiendo. Y esa es justo la intención, ¿no? En el momento en que, platicando con Alex, le proponía que fueras tú, es justo por este trabajo que nos estás presentando, ¿no? No solamente hay una postura y que esa postura, vaya, eres docente, realizadora, pero también tienes miradas locales y hay evidencia de un trabajo de identificar y empoderar la mirada local, ¿no? Desde el nombre. Escuchaba y hace unos meses de una plática del director de Bafisi con el director de Berlín, ¿no? Carlos Chatrián. Entonces, pues le preguntaban un poco a Carlos, pues, bueno, ustedes son los festivales más importantes del mundo, ¿no? El Berlín es uno de los 3 más importantes del mundo, y decían, pues, prácticamente lo que ustedes programen lo va a programar la mitad de los festivales, ¿no? O sea, ustedes generan tendencia, además y demás, y dijo, no, pero es que esa no es la función de un festival. La función de un festival es justo defender una postura de cine, ¿no? Incluso ellos mismos abogaban, o sea, no se trata nomás de replicar, sino que los festivales, sea grande o pequeño, defiendan una postura, ¿no? Y
vaya, creo que miradas locales, algo que me gusta mucho, es que hay un trabajo, ¿no?, que tiene que ver con lo demográfico, pero también desde el nombre, ¿no? No es Festival Internacional de Cine del Estado de México, sino es muy, muy específico y es algo que, vaya, que casi no es común, ¿no? Generalmente, incluso el mismo nombre del festival enmarca la ciudad y me gusta mucho. Pero respecto Sí, para no... Dime, perdón por interrumpirte, No, Magali. no, pero tú adelante. Ok, bueno. Desde tu perspectiva, digo, has estado abordando el empoderamiento de la mirada local, ¿no? Que creo que es bastante importante, que en los últimos años, 2, 3 años, hay evidencia de que esto empieza a ser importante incluso dentro de las industrias, ¿no? Hollywood empieza a legitar, pues vaya, Parasite conquistó Cannes, conquistó los premios independientes en Estados Unidos y también los Óscares. Es la única película en la historia que lo ha logrado, ¿no? Como en esos 3 circuitos. Y pues pareciera que la idea que teníamos antes o cuando estudiábamos, lo importante era lo global, aterrizarlo a lo local, lo que llamaban lo local, ¿no? Y pareciera que ahora es un poco al revés, ¿no? Entonces, en este panorama, ¿tú cómo percibes la circunstancia actual? O sea, ¿cuál es tu percepción sobre el cine mexicano, ¿no? Y cuando hablo de cine mexicano no hablo de la producción, porque no solamente la producción, porque generalmente se asocia nomás a producción, incluso los datos que existen casi nomás son de producción, no hay datos sobre audiencia y los pocos datos sobre audiencia que hay, que al rato les comparto algunos, pues tiene que ver con la audiencia que paga un boleto, pero realmente esos datos no están representando a la audiencia que ve cine mexicano, representa a la audiencia que paga por un boleto para ver cine mexicano en las audiencias. Entonces, ¿cómo ves el panorama, la circunstancia actual de pues esto que la ley de cinematografía llama la industria cinematográfica, ¿no? Que considera desde productores, exhibidores, distribuidores, todo aquel que participe dentro de este circuito, que empieza desde una mirada local, que tiene la inquietud de escribir un guión y que pasa por un proceso, ¿no?, de creación industrial y que termina impactando ya sea a través de la sala de cine, que termina, o cualquier pantalla, en un espectador, ¿no? Lo que ahora empezamos a llamar audiencia. ¿Cómo percibes la actualidad en México? Hablar específicamente de el público, de la audiencia. Hay algunas personas que público lo ven más en torno a la parte comercial y audiencia justamente que se aleja de eso. Yo voy a utilizar ambos términos, me van a escuchar de manera indistinta. No significa que diga público porque los esté viendo desde una manera comercial, sino simplemente los uso, para mí es igual, ¿no? En ese sentido, yo entiendo, lo teníamos justamente brevemente, bueno, no brevemente porque también me extiendo cuando hablo de estas cosas que me apasionan, pero desde el punto de vista, yo creo que el público mexicano es sumamente relevante en esta cadena del cine, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como yo lo dije, y indudablemente el cine tiene que ver con el comercio, ¿no? Tú decides para dónde lo mandas, tú decides si tu obra va a tener solamente capital simbólico, es decir, lo mandas a festivales internacionales y gana premios y entonces ponen alto el nombre de nuestro país, sigue siendo capital al final de cuentas, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando ya lo vemos en términos de la industria, el público es sumamente relevante porque son ellos quienes pagan un boleto. También lo decía esto hace algunos días, hay algunos estudios que dicen que en la piratería la gente consume mucho cine mexicano porque es en donde le encuentra. Si pudieran asistir, porque de hecho desde el boleto para ir a ver una película es caro. Yo les voy a platicar una anécdota que tuve que me partió el corazón, como muchas otras cosas que me parten el corazón. Fui al cine y me tocó ver una familia, gente que yo imagino que no tenía los suficientes recursos, que sin embargo el ir al cine como representaba un entretenimiento, pues que se daban sus gustos de vez en cuando. 2, el papá, la mamá y 3 hijos.
compraron sus boletos, que no sé cuántos se han de haber llevado, y compraron unas palomitas, no compraron refresco, no compraron unas palomitas. El señor sacaba de su bolsa pesos para poder completar lo que costaba las palomitas, ni siquiera el combo, las palomitas, ¿no? Entonces, hay muy poca gente que puede ir al cine, ¿no? La gente que va al cine, también está en estudios demostrado, que mucha gente que va al cine no atiende previamente, busca los horarios de la película que quiere ver, sino van y lo que está ofertado en la hora en la que ellos van es a donde se meten. Si ellos llegaron a las 3, ven qué películas están ahí a las 3 y entran a la que más o menos les guste. Entonces, en esta oferta y demanda, sí, los cines ponen a las películas mexicanas de pronto en los peores horarios y en los peores días y solo una semana y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso a mí me ha tocado verlo y tratar de encontrar maneras en las que nosotros nos podamos acercar a nuestro público. Y a nivel político, en cuestiones políticas, con el Tratado de Libre Comercio, OITEMEC, la Ley Federal de Cinematografía, de cómo cuida al tema del cine, porque ahí sí, ¿no? Al cine solamente lo vieron como un elemento comercial y no hicieron ninguna excepción cultural con el cine en los tratados internacionales. Entonces, yo honestamente, por la posición que tiene nuestro país en temas políticos internacionales, yo veo muy difícilmente que en un tiempo cercano se logre hacer una excepción cultural para el cine en nuestro país. Creo que tenemos una batalla muy, muy grande ahí que trabajar, no se debe dejar, pero independientemente de eso, creo que nos toca más a ustedes, más a la gente que está empezando, a nosotros, porque aunque no crean, yo también de pronto estoy muy en pañales, pero nosotros tenemos que buscar los canales, nosotros tenemos que generar los espacios. Hoy en día no solamente nos toca crear, es titánico el esfuerzo que tenemos que hacer para hacer un cortometraje, para hacer una película, pero hoy en día nuestro esfuerzo no acaba ahí. Nuestro esfuerzo continúa. ¿Y a dónde continúa? A nosotros mismos generar esos canales, esos caminos, generar espacios para poder exhibir nuestras propias obras. Y yo digo, ni modo, así nos tocó vivir y tenemos que entrar al quite. Porque de otra manera nos vamos a seguir esperando a ver a cuándo a nuestro presidente, a quien sea el que tiene que arreglar eso, lo arregle. Y de verdad, en términos políticos está muy difícil porque hay otras cosas que están en juego que quizás sean más relevantes para los ojos de otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que ser nosotros que estamos buscando esos canales. El público es muy relevante y cuando digo el público es relevante y que tenemos que pensar en él cuando estamos creando nuestras historias, no me refiero a crear historias que sean condescendientes con el público desde cómo cuentas tu historia. Me refiero a que el público tiene que ser importante para ver tú cómo vas a posicionar esa obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo dije que quería hacer cine y dije, el mundo del cine mexicano tiene grandes problemas con el tema de la exhibición y de la distribución, ¿qué voy a hacer yo? Yo no tengo, o sea, yo ni siquiera voy a tener oportunidad, porque además lo que yo había hecho hasta ese momento, pues sí había yo participado en una película, pero desde la producción, no era mi historia. Y dije, ok, cuando ya me decidí, dije, voy a hacer cine, ya vi cómo está el asunto, qué voy a hacer yo, y bueno, necesito crear una historia que la gente sepa cuáles son el tipo de historias que quiero contar. Y yo solita me voy a crear y a generar los caminos. Los cortometrajes, prácticamente su única salida son los festivales de cine. De entrada, obvio, lo voy a mandar a festivales, a ver en cuál queda. Quedó pues, en mucho, en una veintena de festivales quedó el corto. Pero no, eso para mí no era suficiente. Entonces yo generé lo que llamo una ruta social. Una ruta social, mi cortometraje se llama Zul, Z-U-L, es un cortometraje de fantasía en live action. No es fantasía en animación, es fantasía en live action, un género que prácticamente no se hace en nuestro país porque es muy difícil, es muy complejo. Y cuando ya tuve la obra terminada, en esta ruta social dije, ¿a dónde voy a ir?
justamente con personas, con comunidades a donde no tienen acceso a este tipo de contenidos. Y me fui a hospitales, albergues, centros de readaptación social, escuelas, escuelas a donde no llegaba el cine, a donde en su comunidad, en su municipio no había cine, a universidades, a prepas. ¿Por qué? Porque si ellos cuando van a la oferta no está, pues ni modo, me toca a mí llevárselas. Y así, o sea, si Mahoma no va a la montaña, en este caso la montaña va a Mahoma, ¿no? Así literal tuvo que suceder. Entonces, busqué este público y también tuvimos, aquí tenemos una cineteca, la Cineteca Mexiquense. En la Cineteca el cortometraje se presentó de forma unitaria, o sea, no le abrió, no teloneó ninguna función de película, que también es lo que suele pasar, que ponen cortos antes de las pelis y así. Mi corto se presentó de manera unitaria, no le abría a nadie, no le cerraba a nadie, solito se ofertó. Y me gustaría por aquí abrir unas fotos, a ver si las encuentro rápido. La gente hacía filas para entrar. Entonces, tuvimos 5 días con prácticamente 2 o 3 funciones agotadas. Las otras 2 funciones estuvieron con la sala medio llena. Entonces, eso me tocó a mí hacerlo porque fui creando un voicing, porque fui generando esta... todo esta de pronto sensación de que la gente decía, bueno, ¿qué está pasando con este corto? Porque también coincidió que ganamos por ahí un par de festivales, hubo prensa, etcétera. Entonces la gente de pronto era, ¿qué onda? ¿Qué onda? Cuando llegó el momento de ofertarlo en el cine, un cortometraje, la gente iba a ver el corto y se salía, o sea, terminaba la función y ya, no era como que se quedara o que fuera a ver otra película o otra cosa así. Logré, obviamente, con mi productor y mi familia y etcétera, con muchas personas que estuvieron apoyándome, que un corto se presentara de forma unitaria y la gente fuera a verlo, únicamente. Entonces, no es imposible, hay mucho trabajo que hacer, pero justamente todo ese trabajo viene de un análisis, viene de entender en dónde estoy parada yo. Por eso les digo, soy yo, no significa que tenga que ser lo mismo para ustedes. Ustedes tienen que analizar en el contexto en el que están y hacia dónde quieren ir. Para mí, como les digo, es muy importante que la gente se vea retratada en el cine, que la gente atienda a otro tipo de contenidos, y por eso yo generé esta ruta social y por eso pensé en el público. Pero les digo, no desde un contexto como de mi historia voy a ser complaciente. No, es importante cómo llego a ellos, cómo yo voy posicionando mi nombre, cómo yo voy generando un nombre, pues como les digo, pues porque no tengo ni el dinero, ni los contactos, ni la familia, ni me ha tocado poquito a poquito, pero ese trabajo se nota, ¿no? Y no solamente me dedico a hacer cine, me encantaría estar filmando a cada rato, pero pues no nos da todavía la posibilidad para vivir plenamente de eso. Entonces, pues sí, doy clases, talleres, conferencias, tengo el festival, pero eso sí, todo lo que yo hago, respiro, vivo, sueño, cine, todo. O sea, eso sí, yo lo encontré, lo tuve claro, y no es necesariamente que sea así para algunos de ustedes, a lo mejor ustedes lo pueden complementar con otras cosas, y está bien. Repito, es importante que analicen su contexto y vean hacia dónde quieren llegar. Y de aquí, de ese contexto, acá a donde quieren llegar, cuáles pasos tienen que hacer. Eso es muy relevante. Si quieren ir a Hollywood, ¿qué tienen que hacer? Si quieren trabajar desde acá, ¿qué tienen que hacer? Pero analícenlo y trabajen conforme a ello. Yo me di cuenta que para mí era importante el público, porque de otra manera no iban a conocer mi trabajo, y lo más importante para mí es que lo conozcan. Para mí, ganar premios, se los digo con absoluta honestidad, no es relevante. Para mí ya, pues sí, chido. Pero si esos premios me abren las puertas para que más personas vean mi historia, entonces sí me importan los premios. Solo entonces. Pero yo no estoy haciendo una historia para ganar un premio. Yo estoy contando historias para llegar al mayor número de personas posibles. Hay algunos directores, y está bien, que cuando hacen su obra no les interesa en absoluto si a la gente le gusta o si a la gente tiene comentarios positivos o negativos. Ellos lo hacen como una simple necesidad interna de crear eso que están haciendo. Y es absolutamente válido.
Entonces, hay una gama de posibilidades inmensa, ustedes hacia dónde quieren ir. Yo a donde veo al cine mexicano es que le hace falta muchísimo, muchísimo conquistar un público. O sea, sí hay un grupo, un sector de personas que asiste y ve películas mexicanas, sí, es cierto, pero no hay todavía una fuerza poderosísima de identificación como en la época de oro del cine mexicano, en donde la gente genuinamente le gustaban las películas mexicanas. Que sí, su contexto, que la Segunda Guerra Mundial, que no había mucha producción en Estados Unidos, bla, bla, ayudó, sí, pero el pueblo mexicano apoyaba al cine mexicano. Hoy, con las circunstancias legales, políticas, de donde se encuentra nuestro cine con el tema de los fideicomisos, de las leyes, de los tratados, no tenemos el respaldo del público. Y es tan sencillo como si lo tuviéramos, hoy estaríamos en otro lugar. Hoy lo aseguro que si tuviéramos el respaldo del público, esos fideicomisos no se extinguirían. Si hoy tuviéramos el respaldo del público, el presidente pensaría muchísimo más qué es lo que tiene que hacer con temas del cine o con temas de la cultura. No tenemos conquistado al público, es también parte de nuestra culpa y creo que lo tenemos que asumir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? No, es lo que yo digo, sí, es trabajo del gobierno, pero también nosotros, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿en qué postura nos vamos a poner? ¿Solo denunciando o siendo proactivos, ¿no? Haciendo también. Que eso es lo que yo los invito, ¿no? O sea, creo que es relevante que también nosotros nos pongamos a trabajar, a hacer. Yo sé que la tenemos infinitamente difícil, pero tenemos que hacerlo. Mi postura y el grupo de Renace, en el equipo, mis compañeros lo saben, mi postura es de, sí, que se queden los fideicomisos o que exista estos canales o este camino para que la gente pueda hacer cine, pero que eso no se le dé a un grupo de gente solamente. Este tipo de fideicomisos, esos apoyos, esas convocatorias deben estar abiertas para todos los mexicanos. Porque así como si un día se le ocurre a ese niño de una ranchería en Tejupilco, en mi estado, ser cineasta, debería tener acceso a esos fondos. Y si no tiene contactos, y si no conoce, y si no estudió en el CCC, pero igual él lo hace de una manera digna, si se aventó a estudiar cursos, talleres, internet, lo que sea, y demuestra que tiene las habilidades, debería tener también la posibilidad de poder tener acceso a esos recursos. Y es ahí en donde está mi postura y en donde está, pues, siempre mi posicionamiento. Que si se quedan o si existen, que esos apoyos se deben de abrir para todos los mexicanos que deseen acceder a ellos y no solamente un grupo de personas. Esa es mi postura, ¿no? Sí, Magali. Ahorita pues, escuchándote, y es algo que hemos platicado, se ha platicado en Renace, pues justo como la necesidad de ver más allá, ¿no? De ampliar el panorama. Y aquí comparto algo, ¿no? Pareciera que en la historia del cine mexicano solamente se ha visto la producción, que es importante, es fundamental que existan películas, pero no todo el circuito, ¿no? Y que todo el circuito de quienes forman parte de la industria cinematográfica, desde que los que escriben hasta la audiencia, que es bien importante, o sea, para los que hemos tenido fortuna de estrenar un corto, ¿no? Ver una película en la que tú trabajas, cuando ves a la audiencia cómo reacciona, también aprendes como cineasta. O sea, es parte incluso hasta en mi caso, hasta de la formación, ¿no? Que dices, mira, aquí sí reaccionaron al chiste, aquí no, o aquí sí se asustaron y a mí ni siquiera me daba miedo, ¿no? Entonces, percibo pues, varias cositas, ¿no? La primera, que hemos vivido posiblemente en un paradigma de o es cine de arte o es cine comercial, pero nunca lo hemos visto desde el panorama completo, ¿no? Que a fin de cuentas es cine. Y eso pareciera que genera muchos prejuicios. Uno de, si no le entiendes a mi película, pues eres tonto. Otro de, la gente no le interesa el cine mexicano. Como una serie de prejuicios pues que ante la falta de datos, es porque es una realidad, tampoco hay datos del cine mexicano, no hay, o sea, son muy escasos, pues es a lo poco que nos podemos apegar, ¿no? Esa es una. Y la otra, pues es que la experiencia cinematográfica, ¿no? Como entendiendo la experiencia cinematográfica, ese momento donde yo me siento frente a una pantalla, sea una sala de cine, sea en mi computadora,
y es lo dramático lo que me está trayendo. Yo cedo mi atención y es lo dramático lo que me está guiando por esa hora, hora y media, 20 minutos. Pues solamente existe con la película y la audiencia, ¿no? Y en ese sentido creo que nos hemos olvidado. También, digo, un poco como contextualizando a lo que voy, cuando hablabas de la historia, pues del cine, ¿no? Como este brevario histórico del cine universal, pues parece también como que se nos hubiera olvidado la historia, ¿no? Y eso es como bien extraño. O sea, yo, por ejemplo, soy editor y en los 20 hablamos del montaje soviético, pero Kuleshov nomás llegó a esas conclusiones porque le interesaba la audiencia, porque hacía sus experimentos y se los ponía a la gente y a él le interesaba cómo es que eso impactaba en él. Entonces, digo, a menos, también soy un apasionado de esa época del cine, ¿no? Porque son los que le dan forma hasta nuestra fecha, le ponen nombre a las cosas y digo, es una época, es un pasaje histórico fundamental para el cine, y solamente se logró considerando a la audiencia y pareciera que que con el paso del tiempo se nos ha olvidado, nos hemos montado a lo mejor en este tren del séptimo arte, que tiene parte de, pero que no lo es el todo. Entonces un poquito para pues plantear un poquito de contexto sobre la audiencia en México, ¿no? Me gustaría como compartir algunos datos que he ido así como descubriendo con el paso de unos años y cositas que he ido encontrando, ¿no? Por ejemplo, y que casi no hay estudio en México. Por ejemplo, en México oficialmente hay una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales. Y es del 2010. Debe de estar por salir la de este año, ¿no? Esperemos que salga. Y aquí habría que ver, y a lo mejor es también lo que podemos aportar como comunicólogos, que una cosa es la cultura y otra cosa es la práctica cultural, ¿no? Que dependen. Hay una simbiosis ahí, ¿no? La cultura es como esta suma de ideas, conocimientos especializados o no, que le dan entendimiento a nuestra realidad. Y la práctica cultural es aquello, vaya, ya implica una acción. Y también pareciera que hemos desvinculado la práctica cultural, pensando en la audiencia, ¿no? Porque ir al cine es una práctica cultural. Desde que decides ir, a qué horario vas, con quién vas. Por ejemplo, ahí hay un dato que el 77% de la gente en México va en pareja, ¿no? Entonces son cosas que en el momento en que no vemos a la audiencia, no solamente desconocemos los números, sino que para la audiencia no solamente es la película. Posiblemente esa película implica pues un momento de todo su fin de semana. Entonces, con ese interés, un poco abrir perspectiva de datos, pues aporto esto, ¿no? México somos el quinto país con más asistencia a la sala de cine. Esto es el 2018 y el año pasado pasamos a ser cuarto país. Y esto aparece en un texto que se llama de la revista Cinetoma, que desafortunadamente ya no existe, en una revista que se llama El Encomio del Espectador, en un texto de Mariana Cerrilla. Entonces, más o menos el promedio es que se venden 2.2 boletos por habitante. La mayoría va los domingos. El 26% de la gente va en los domingos y el 25% va los sábados. El 89% dice que ve una película estadounidense. El 36% una película de acción o aventura. Y el 77%, y aquí hablando de prácticas culturales, el 77% va en pareja. Y el 86% de la gente que asiste compra algo en la dulcería. Y aquí es bien interesante porque la idea de la dulcería nace en Norteamérica. Esta idea de las palomitas, que se vuelve también una práctica cultural, ¿no? Vas al cine y ves que la mayoría compra palomitas. Pues justo vincular las palomitas al cine sucedió en la Gran Depresión, como en los 30s. Porque la gente no tenía tanto recurso, ya no compraba lo poco que podía adquirir en la sala de cine, y afuera ponían puestas que vendían palomitas a 5 centavos. Y lo que empezó a suceder, hay un caso que es Kemmons Wilson, vendía palomitas a 5 centavos y ganaba más que la sala de cine. Al grado que llegó a hacer hizo como un convenio, como con la sala de cine, y empezó a ganar más, le rompieron el convenio y dijo, yo voy a poner mi sala de cine. Y él termina fundando la cadena de hoteles que ahora se conoce como Holiday Inn. Pero eso que nace en la crisis se ha mantenido como una práctica cultural hasta ahora, ¿no? Incluso ya tenemos que palomitas de varios sabores, ediciones especiales y demás. Y regresando, pues como a datos de la audiencia, dice el 63% que llega sabiendo qué película quiere ver, ¿no? Y el 45%
pues que la recomendación incide. Ahora, yo estoy hablando en términos de 100%, pero la realidad es que solamente el 28% de los mexicanos va a las salas de cine. O sea, estos datos solamente corresponden al 28% de la población, y en nuestro país hay un 25% de la población que nunca ha ido al cine, ¿no? Entonces, sí, ahí hay algo, ¿no? Uno de cada 4 mexicanos no conoce la experiencia de la sala de cine. El 28% sí la conoce, pero hay un punto intermedio que es poquito menos del 50% que no va. Dentro de ese 50%, el 30% manifiesta que no va porque no tiene los recursos. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente en los estudios de audiencia se cuentan los que pagan boletos, pero también hay otras, vaya, cuando hablamos desde el consumo de cine, pues es bastante intrigante qué se vende en la piratería también. Porque ahí estamos bien hablando de audiencia, de gustos y posiblemente hasta prácticas culturales que deriven de esto. Un poquito para cerrar, y que se me hace un dato que también se me hace bien interesante, es que del porcentaje que va a las salas de cine, pues solamente 25% había dicho que ha habido más de 2 veces en los últimos 3 meses, ¿no? O sea, generalmente el público, sean películas estadounidenses o mexicanos, son ocasionales. Y algo bien interesante bueno, con lo que ve la gente, pero también con lo que produce México, ¿no? Por ejemplo, dice el 42% que prefiere ver películas de acción, el 14% películas de comedia, y entre 8% está infantiles y ciencia ficción. Y es bien curioso porque solamente el 0.08% de la producción mexicana ha sido películas de acción, ¿no? Entonces, este desconocimiento incluso de la audiencia nos dice, la audiencia quiere ver esto, pero no lo estamos produciendo, ¿no? A lo mejor ahí tiene que ver cositas de presupuesto y demás, pero si hay incluso cuando vemos las pocas estadísticas y contrastamos los datos, y lo que está haciendo, ¿no? Incluso el cine, lo que este paradigma de comercial autoral llama como comercial, ¿no? Que, pues, no está, incluso desde la perspectiva totalmente de consumo, no se está produciendo lo que la gente manifiesta que quiere ver. Tenemos la comedia, la comedia y la comedia romántica, ¿no? Y un poco ya ahora sí para cerrar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 81% de los estrenos mexicanos son comedia, seguido por la comedia romántica, que es 6%, y en 5% dramas. Es como solo lo que se produce. Y afortunadamente, en el anuario del cine, en el anuario de IMCINE, este año, pusieron datos que son muy, vaya, escasos, pero que aportan, ¿no? ¿Qué datos podemos encontrar ahí? Que en televisión abierta, por ejemplo, se transmitió No se aceptan devoluciones y tuvo 2.6 millones de espectadores. Y que Lady Rancho, aquí me intriga saber cómo llegaron a ese dato, pero tuvo 1.4 millones de reproducciones ilegales, ¿no? No sé por qué vía, pero se pudo contabilizar que más o menos eso fue la gente interesada en verla. Entonces, vaya, bueno, aporto esto solamente como un panorama, ¿no? Porque creo que lo que platicas, Magali, es como bien importante, ¿no? Justo la mirada local, considerar a la audiencia, y pareciera que estamos en un momento donde las cosas por necesidad tienen que cambiar, ¿no? O sea, venimos como este paradigma, y retomo ahí del cine comercial y el cine de audiencia, pero de repente en otras partes del mundo, incluso aquí, vienen películas como Parasite, y ni siquiera, incluso Netflix, ¿no? Donde ya ni siquiera hay este enfrentamiento, es cine, y cada cine encuentra su audiencia. Por ejemplo, me llamó la atención y se me hizo bien interesante que el Festival de Torino empieza a generar laboratorios para pensar en la audiencia. Me tocó estar en una presentación y justo le preguntaba a un director, me dice, es que yo tengo una película autoral, entonces si yo voy ahí, ¿me la vas a modificar? No, le decía, sea autoral o comercial, lo importante es que identifiques a tu audiencia, porque hay números incluso. Y en el momento en que identificas a tu audiencia, vas a entender
la dimensión que puede tener tu película. Primero, la dimensión del impacto comercial. Y si no la tiene, decía, pues tienes una audiencia. Y si esa película tiene un valor estético o artístico, vas a descubrir que vas a encontrar vías, incluso hasta para argumentar por qué es importante financiar esa película, que a lo mejor en términos de recaudación no vas a recuperar, pero sí es importante que se haga porque tiene un valor artístico, estético, social o cultural. Entonces, comento esto porque parece que en otras partes, ¿no? O que empieza a haber esta corriente de considerar a la audiencia no significa que me tenga que imponer cómo hacer las cosas, sino poder encontrar una armonía en la búsqueda creativa con el impacto con la audiencia, ¿no? Tanto el impacto como cualitativo, que tiene que ver cómo funciona esa película con la audiencia, pero también en términos de números. Y me gustaría preguntarte algo, Magali. Hablaste de esta ruta social, ¿no? De tu cortometraje Azul y la ruta social. ¿Qué aprendiste o qué descubriste? Porque no es una manera tan común de hacer las cosas, ¿no? Decir, sí, definitivamente. Ahorita les pasé lo que tú platicabas, me puse a buscar las fotitos de la Cineteca, les pasé ahí la sala, que son como 300 personas más o menos lo que le caben. Y yo al final de la sesión, obviamente me tomaba el tiempo para hablar con la gente, pero también en la ruta social lo que hacíamos era, se proyectaba, pero también teníamos una charla, un conversatorio con la gente que estuviera presente, y si podíamos hacer dinámicas, se hacía, ¿no? También de pronto como tener en el pedestal a este dios, director, cineasta, a mí la verdad es que me da un poco flojera, o sea, no es como de, es lo que les digo, me gustaría que se pensara así, yo soy como un médico, como un licenciado, o sea, soy igual, no sé más que otras personas, yo cuento lo que me ha tocado vivir de la vida y punto, ¿no? Y creo, pero todos creamos también de pronto, creas en la cocina, las mamás que dicen eso, ¿no? Mi amor lo demuestro en lo que yo les cocino a mis hijos, a mi familia. Está chido, somos seres creadores, ¿no? Entonces a mí me tocó contar historias, porque bueno, también así creo que lo decidí en el cine, y esta relación que me gusta entablar con el público es así, porque me gusta escucharlos, me gusta saber qué pensaron, porque también ahí encuentro lo que tú dices, reaccionaron como yo pensaba, y lo más hermoso es cuando ven cosas que yo no vi, cuando me dicen, aquí vi esto, sentí esto, y digo, tienes toda la razón, yo no lo había visto de esa manera, y eso a mí me enriquece demasiado para que lo siguiente que yo voy a crear, lo siguiente que voy a construir, entonces tengo también estas visiones. Y yo, como creadora, sé que pongo y sé que quito, pero me ayuda muchísimo en ese sentido la retroalimentación. Cuando llevamos Azul a diferentes lugares en esta ruta social, de las anécdotas que más se me quedan marcadas y que comparto es esta. Fuimos a un centro de readaptación social aquí en Toluca, en Almoloya, en donde en un lado tenían a las chicas, en un lado a los chicos, fuimos un día con unos, un día con otros, pero me quedó muy grabado el día que fuimos con los niños, bueno, adolescentes, son adolescentes, tienen que ser menor de 18 años. Y la mayoría de los chicos, bueno, tuvimos una conversación al final, nos platicaron qué es lo que vieron, pero a mí me gusta llegar un poquito más, si me lo permiten las personas, ¿no? Y entonces se me ocurrió preguntarles qué creen que opinan la gente allá afuera de ustedes. Y todos me decían que somos una basura, que es mejor que nos quedemos aquí, que ya no vamos a cambiar, ¿no? Y yo les decía, bueno, quiero que sepan que hay personas que no piensan eso. Y yo estoy aquí para decirles, ¿no? Y estoy aquí porque a mí nadie me pagó para venir aquí. Yo estoy viniendo a traerles esta historia porque justamente lo que pienso es lo contrario. Yo pienso que ustedes tuvieron un contexto en su vida que les tocó, pero eso no significa que su vida tenga que ser así siempre. Yo vengo
para darles un poquito de lo que yo tengo, quiero compartirles eso y quiero que sepan que hay otras personas que pensamos justamente lo contrario. Ustedes van a decidir qué es lo que van a querer hacer con su vida más adelante. Fue una, ¿no? Unos minutos más tarde hicimos una dinámica en donde ellos, en mi cortometraje, la historia que detona todo es una pregunta. La chavita, les cuento más o menos de qué va la historia. Zul es una niña de 9 años que por problemas de salud tiene que ser operada, pero esta niña es una niña no común como los demás niños, es diferente, ve la vida de manera diferente. En el quirófano, cuando le están durmiendo con la anestesia, ella entra en un profundo sueño. Bueno, antes de entrar en ese profundo sueño, el médico le pregunta, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de tu vida? Cuando ella despierta en un mundo mágico, en donde se encuentra a Mizar, que es un ser místico, fantástico, que la va a llevar por ese mundo a responder esa pregunta. Más o menos de eso va la historia. Y entonces con esta pregunta detonante se las hicimos a los chicos. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de tu vida? ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Qué es lo que recuerdas? Todos, sin importar a quién le preguntáramos. Obviamente algunos nos lo compartían, otros solamente los escribían. Todos tenían en algún grado violencia en su vida. Y ese era el primer recuerdo. Y es muy difícil, ¿no? O sea, perdón, me da mucho sentimiento. No, pero es parte de, ¿no? O sea, digo, justo tú descubriste algo que la mayoría no tiene esa disposición, ¿no? ¿A quién le estoy contando lo que le estoy poniendo? Y creo que eso es bien, bien, bien importante, porque en el momento en que identificamos eso y que lo sabemos, empezamos a hablar de otros temas que son fundamentales e indispensables, como representación, ¿no? Como que el cine también empodera, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí leía un texto de una chica que decía que ver a Yalitza me hizo creer que yo también lo puedo hacer. Y son cosas que no se han planteado en el cine mexicano, pero pensé, pero el cine, vaya, en la historia ha estado vinculado, los soviéticos lo usaron como propaganda, los nazis lo usaron como propaganda, los norteamericanos lo siguen usando como propaganda y de repente vino el COVID y nos dijo, los norteamericanos no van a salvar el mundo, cuando sí lo creíamos. Y es algo que no lo pensamos, o que muy pocas veces lo pensamos, pero que una película, un cortometraje, siempre va a tener ese impacto, ¿no? La diferencia es que a veces impacta a grandes audiencias o audiencias específicas y por eso es una industria cultural, ¿no? Porque no solamente se puede ver desde la lógica de los números, a pesar de que Vitré hablaba en términos de números, sino que tenemos que ver los números y la importancia cultural, ¿no? Y cómo convergen los dos e inciden en la población. Y posiblemente ahí nos dé tiempo para otras pláticas en otro momento, justo de esto. Que no lo estamos, digo, si casi no hay datos de audiencia, menos, ¿no? De cómo incide el cine en nuestra población y cómo, no solamente el cine y el audiovisual, y cómo el cine y el audiovisual en México como en otros países puede empoderar o sigue legitimando creencias, prejuicios y la repetición, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Magali, por compartirnos toda tu experiencia. Sí, perdón, ya me recuperé. No. Me da sentimiento justamente porque es estos grupos de personas que de pronto no son tan chiquitos, son poblaciones muy grandes, en donde su contexto no los llevó a tener una vida como quizás muchos de nosotros más normal, sino que, pues eso, imagínate que el primer recuerdo que tengas de tu vida en este planeta, en esta tierra, en este mundo, en esta realidad, sea eso, algo que tiene que ver con violencia, ¿no? Un niño nos contó, recuerdo que yo estaba muy chiquito, no sé qué edad tenía, pero recuerdo que estaba muy pequeño y me acordé de la primera vez que me hice pipí y todos empezaron a reír, ¿no? Y entonces le dije, ¿cómo fue? ¿No? O sea, como, a ver, ¿qué tienes que decir?
y me dijo, mi mamá me encerró en el cuarto, me dijo, no salgas de aquí, quédate aquí abajo. Y él, como es un niño curioso, salió del cuarto, subió, dice, con unas escaleras, y que vio en el piso un charco de sangre muy grande. Su tío y su papá se estaban peleando, pero fuerte, muy fuerte, ¿no? Y que él en ese momento fue cuando se hizo pipí, ¿no? Entonces, su primer recuerdo de este niño es un trauma, porque hacerte pipí, ese es uno de los elementos de un trauma, ¿no? Que tengas la edad, no sé, 5 años, que veas, que llegues a un lugar que hay un charco enorme de sangre, y nos platicaba, y mamá de pronto le echaba más agua y más se hacía grande, ¿no? O sea, platicaba como detalles que tú dices, o sea, wow, o sea, no, no manches, estos niños no tienen la posibilidad porque el contexto en donde crecieron, desgraciadamente, los llevó a eso, pero si les diéramos las herramientas, quizás estarían hoy en otro lugar, en otra posición. Y creo, por eso les decía, que nosotros que tenemos un poquito más de oportunidades de conciencia, tendríamos que a estas, yo lo veo así, desde mi perspectiva, ustedes pueden hacer lo que quieran con su cine, con sus historias, con su vida, pero yo sí es como si lo veo, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer yo? Creo que soy buena en estas cosas del cine y pues si yo puedo aportar desde aquí, aporto desde aquí. Pero lo mismo lo hace el maestro que de verdad tiene una vocación porque forma niños, pero lo mismo lo hace el médico que lo hace por vocación y de verdad intenta curar personas, no ver en las personas un símbolo de dinero. Y así cada persona que realmente está por convicción, por vocación, creo que realmente podemos cambiar el mundo. Lo creo, estoy convencida y si no, no estaría haciendo lo que hago, ¿no? No es que una película vaya a cambiar el mundo, somos un conjunto de personas que estamos trabajando en lo que tenemos que hacer, que juntas podemos hacer que este mundo en el que estamos sea diferente. Se podría parecer imposible, pero solamente les digo yo. Hace miles de años, no sé exactamente cuántos, pero en esta teoría evolucionista de Darwin, éramos neandertales, se supone, ¿no? Y ya, o sea, estamos en el momento de los Homo sapiens sapiens, ya hay otras teorías que nos llevan hacia otro lugar, pero no es imposible, obviamente toma tiempo, pero es hacia dónde queremos que vaya, hacia dónde queremos ir como humanidad. Y creo que eso tiene que ver mucho con el cine y con las historias, y las que yo cuento, las que yo creo que me gusta mucho la fantasía y la ciencia ficción, justo me gusta hablar sobre eso, ¿no? Entonces, pues espero que hayan disfrutado este conversatorio. De ahí tienen una pregunta sobre el tema de la educación, la cultura en general, y nosotros acá en el Estado de México, hacia lo que yo intentaré hacer en conjunto con el equipo de trabajo de miradas locales, lo siguiente hacia donde yo ya estoy mirando es, yo no sé cómo le voy a hacer, pero veré con quién tendré que hablar, el secretario de Educación, con quien sea, pero lo siguiente es que nuestras historias locales, lo que nosotros recibimos en el festival, poder posicionarlo en las primarias, en las secundarias, llevarlo también, obvio, a prepas y universidades, pero me gusta mucho la idea de llevarlo a esta educación básica y que empiecen a ver, y llegar y presentarlos con los directores y que se den cuenta, yo puedo estar ahí, yo puedo hacer eso. Y no solamente se trata de ponerles la opción, sino también de construir el terreno y de ir abonando para que eso suceda. Y ahí hay muchísimo trabajo que hacer, por eso los invito a que se unan a toda esta chamba que nos queda, ¿no? Gracias, Magali. Muchas gracias por estar aquí platicando tu experiencia. Justo, estos espacios son importantes, ¿no? Que se vinculen pues, al proceso académico de los chicos, justo para reflexionar, repensar, que también es parte de la misión de las instituciones educativas. Y paso con Alex creo que por ahí tiene un par de preguntas que pudo recopilar durante nuestra plática y para el cierre. Gracias, Alfredo. Gracias, Magali, también por estos aportes. Son conversaciones que no, en este momento histórico no únicamente son importantes, no únicamente son interesantes, sino que son ineludibles a estas alturas. Es decir, hace 20 años la historia se colapsa como ciencia, es decir, la forma en la que contamos y aprendemos la historia se colapsó.
Estamos en un momento en donde se dialoga entre si estamos realmente en una posmodernidad o no, pero lo que sí sabemos que es seguro son los efectos de esta supuesta posmodernidad. Y vemos cómo las formas de contar historias hegemónicas en donde estos personajes se acostumbraban a que fueran perfectos, blancos, atractivos, heterosexuales, etcétera, se están colapsando estos modelos de contar historias. Entonces, es el momento ideal para que hagamos presión, para que lancemos estas iniciativas, para que pongamos en la mesa estas conversaciones y aprovechar que estamos en el momento histórico para ello. Vamos ahorita ya atendiste una de las preguntas que estaban aquí acerca de la cuestión del sistema educativo. Alexis Alvarado pregunta, ¿piensan que se debería de dar materias más relacionadas al cine en la educación básica, a nivel básico? ¿Qué opinan de eso? Pues mira, si nosotros, cómo reestructurar la educación va a tomar como mucho tiempo y obviamente no solamente el cine, creo que es el arte en general, que se deje de ver, no sé si ustedes qué tipo de materias llevan en la educación básica, media superior o superior, pero acá, lo digo desde mi experiencia, de pronto la materia de educación artística lo veían como manualidades. Entonces era así como de, a ver, no, eso no, o sea, eso no es la educación artística. Creo que más bien se le debería de dar la seriedad que corresponde, porque sí, ya hay materias que tienen que ver con eso, o sea, acá en primaria, secundaria, prepa, pero no le dan la seriedad que debería. Y es lo que yo les digo, ¿no? Porque se concibe a la gente que hace arte como algo muy, muy alejado de nosotros, ¿no? Como si no pudiéramos tener acceso realmente a ello. Y la gente que nos dedicamos a esto, creo que deberíamos justo de empujar muchas cosas. El hecho de que yo haya decidido también a impartir talleres, conferencias, cursos que tenían que ver con cine, era justamente porque yo veía acá en mi ciudad que pues no había, ¿no? Entonces dije, bueno, si no hay, me voy a aventar a hacerlos, ¿no? A ver qué sucede. Doy talleres acá a la universidad, o sea, trato de moverme, de pronto, pues, les digo, hago un montón de cosas, pero es eso, ¿no? Hay directores que se quejan. No, pues es que la gente no, o que se quejan o que lo hacen entender. Si no le entendiste a mi película es que eres tonto. Y yo digo, o no saben valorar el buen cine, ¿saben? Como todas esas historias que dicen las personas que me parecen justo desde una visión que no debería de ser, porque es como de, bueno, ¿cuándo te tomas el tiempo tú de platicar con tu audiencia? O de impartir un taller o de dar una masterclass sin costo para que más gente se acerque al cine. Si eso es de lo que te quejas, que la gente no le entiende porque no conoce, ¿qué estás haciendo tú para que la gente pueda entender tu cine? Y yo vuelvo siempre a eso, ¿no? No se trata de echarle la culpa a los demás, al público, al gobierno. Sí, trabajemos en ello, trabajemos qué podemos hacer en conjunto con el gobierno, decir lo que está mal, actuar desde ahí, pero también tú qué estás aportando. Digo, es mi perspectiva, es mi punto de vista. Si hay gente que solamente se quiere dedicar a hacer cine y a clavarse en ello, obviamente también es otra opción absolutamente válida, pero es lo que yo digo, o sea, es como un dar y recibir desde mi perspectiva, ¿no? Porque también pues las películas no cuestan un peso, o sea, tienen su costo, tienen su dificultad, su tiempo, etcétera. Entonces, creo yo que qué chido que esa historia puede impactar al mayor número de personas posible. Pero, pues es eso, darle seriedad y nosotros abrir los espacios y generar los espacios. Váyanse a dar un taller a una primaria, un curso de verano, ustedes háganlo también. No solamente déjenselo al gobierno, también propongan, también hagan cosas desde ahí, desde esa perspectiva, y van a ver que la gente está ávida de eso. No, y pues vamos a decir las cosas como son, ¿no, Magali? Darse el lujo de ser artista nada más, de ser cineasta o a lo que se vayan a dedicar, sin preocuparse por la sociedad, sin preocuparse por el impacto comunitario, es un privilegio.
sea, vamos a decirle como es. Muy bien. Última pregunta, ya para concluir, dice Andrea Oliván. ¿Cuál creen que sea la causa por la cual el cine mexicano prefiera producción, más bien la audiencia mexicana prefiera producciones estadounidenses en lugar de nuestras propias producciones? ¿Por qué las empresas gráficas mexicanas no quieren hacer algo diferente? A ver, va, te toca a ti, Alfredo. Pues mira, es algo que me intriga mucho. Yo no me atrevería a darlo como un dato, ¿no? O sea, así como, pues es una realidad que los datos dicen, ¿no? En taquilla, que, que solamente el 9 punto y cacho por ciento de la gente ve cine mexicano. Pero también es una realidad que el 9 punto y cacho por ciento de la gente, digo, perdón, de las funciones son de cine mexicano, ¿no? Pero en el momento en que casi el 50% manifiesta que no va al cine porque no tiene recursos, ¿no? Y que el 25% no ha visto cine mexicano, pues, ay, digo, de unos años para acá cada vez me intriga realmente saber qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Porque cuando yo voy a los tianguis, cuando yo voy aquí al Sobre Ruedas, veo que hay muchas películas, ¿no? Y que hay otros circuitos que la gente consume. Yo, por ejemplo, vivo, no, ahorita no vivo en el centro de la ciudad, y los cines que tengo aquí me llama la atención que batallo para encontrar películas dobladas en idioma original. Todas están dobladas. La gente quiere ver cine, y eso a mí me dice, la gente quiere ver películas en español. Están dobladas, ¿no? Entonces, creo que ahí es momento, ¿no? Así como hay paradigmas que están cambiando, creo que es momento de empezar a integrar otras disciplinas al cine, ¿no? No nomás considerar que el cine es edición, producción, lo que ya conocemos, sino ya estamos en una universidad. En México creo que tiene 10 años que cine se considera la primera carrera universitaria, empiezan a haber más universidades y en el momento en que entra el cine a estos espacios, permite la vinculación con otras disciplinas que creo yo son fundamentales, ¿no? Como desde la economía, la psicología, la comunicación, las ciencias sociales, para también entender las prácticas culturales que están asociadas al cine. Y yo creo que desde ahí vamos a poder conocer realmente la audiencia, porque la desconocemos. Nomás ubicamos el 25% de la gente que va al cine y que de ese 25% la mayoría pertenece a la clase alta o medio alta. Entonces, pues vaya, esta información está muy sesgada y la hemos tomado como una realidad porque también es cierto que de los pocos que generan datos sobre audiencia, tiene que ver con la cámara, la Canacine, que está bien, solo que hay otros datos que no se han generado y que creo que ahí como universidad nos podemos insertar a realmente conocer eso desconocido del cine mexicano que es la audiencia. Porque digo, cuando yo voy aquí al tianguis, veo que hay muchas películas mexicanas piratas que están comprando. Entonces a mí lo que me dice es que no es una cuestión de consumo, es una cuestión de acceso, ¿no? Y vaya, el panorama también está así porque conviene a quienes dominan la exhibición. Pero es otro tema posiblemente para otra plática. Y luego invitamos al maestro Víctor Soto, que tiene unos puntos súper interesantes de vista sobre todo este asunto de la piratería como un medio de democratización. Pero como dices, ¿no? El tema es muy amplio, ya organizaremos por ahí otra plática sobre el tema. Pues muchas gracias, Alfredo, Magali. Ya para cerrar, vamos a tomar nuestra tradicional foto del evento. Entonces, a ver, quienes no se animaron a abrir la cámara, hoy ya tienen la obligación. Abrimos cámaras, 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 cámaras. Ya tuvieron una hora para peinarse desde que Magali les dijo hace rato. Ya las lagañas, ya se las quitaron. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a tomar la foto. ¿Preparados? ¿Preparados? Una, dos, tres. A la segunda, espera un poquito. Ahí voy, estoy guardando la primera. Sí. Si todavía están pasando, pueden descansar, ¿eh? Ahí está. Voy a la segunda página. Segunda página. ¿Preparados? ¿Preparados? Una. Ay, ay, ay. Me salió el mensaje de Marla. Espérame. Un poquito. Ok, segunda página. Una, dos, tres.
Excelente. Magali, Alfredo, muchísimas gracias por este conversatorio. En verdad que, como les decía hace rato, ¿no? Es una conversación que tiene que estar en la mesa de las escuelas, de las productoras, de las instituciones gubernamentales, de todas las personas que estén involucradas, y no únicamente en el cine, en general en la creación y en la difusión del arte, también en los proyectos de formación. Es súper importante que esté implementando esta perspectiva. Por ahí Alfredo incluso llegó a tocar el término este, ¿no? De glocal, este término que en algún momento propone de manera experimental Ulrich Beck, que después Roland Robertson es el que realmente le sigue por ahí. Esperemos que en futuras actividades tengamos la oportunidad de colaborar más. Ahí, Magali, cuando vaya a ser la próxima edición del festival, a ver si podemos hacer algunas actividades en línea, ahora que la pandemia nos enseñó que podemos sacar provecho de estos medios. Y pues, de nuevo, en nombre de la Universidad de Tijuana, del Laboratorio de Cine Documental del Noroeste, pues muchas gracias. Aplausos virtuales. Muchas gracias a ustedes que tuvimos un chancecito para platicar, que quizá podamos coincidir en muchas cosas, pero si no, espero que en la medida de lo posible algo haya aportado a sus vidas, a sus formas de pensamiento, y pues bueno, a chambearle. Perfecto. Que Entonces, estén bien. clausuramos esta actividad. Nos brincamos a la siguiente sala, por si nos quieren acompañar Alfredo, Magali. Vamos con Marina y con Inti en la siguiente actividad y cerramos oficialmente la actividad. Bye. Buenísimo. Les dejé ahí en el chat el link de nuestra página de Facebook de Zul. Ya subimos en diciembre el cortometraje, entonces para que estén pendientes ahí, síganos para que se enteran de este cortito de fantasía. Bonito día a todos, gracias. Todos. Chao. Gracias. Bye.